gracias por venir a participar en este proyecto que ya tengo media hora más o menos. Yo voy a presentar, como decía Valentina, el resumen de la evidencia de los 4 trabajos. Voy a partir con una motivación sobre el tema. ¿Por qué importa la segregación escolar? ¿Por qué deberíamos estar investigando este tema? ¿Qué es lo que motivó en el final los 4 trabajos que vamos a discutir hoy día? Ahora, la evidencia de 60 años de investigación es bastante concluyente. Hay un cuerpo de literatura muy importante sobre cuáles son los efectos en la segregación escolar en distintos resultados cognitivos, no cognitivos, a lo largo de la vida de los niños. Entonces, es bastante concluyente. Separate remains extremely unequal. De un estudio de Gary Orfield, del Civil Rights Project, que creo que está basado en la Universidad de California, Los Ángeles. O sea, eso es un breve resumen. Primero, altas tasas de pobreza en la escuela, es decir, altos niveles de segregación en la escuela, aumenta la rotación de profesores y reduce la capacidad de la escuela para atraer buenos docentes. O sea, hay varios estudios, sobre todo desde la economía de educación, que muestran que los profesores, cuando eligen dónde van a trabajar, prefieren trabajar en escuelas con mejores condiciones laborales, y escuelas más segregadas, con concentración de más problemas sociales, tienen condiciones, por cierto, peores. Segundo, asistir a una escuela segregada aumenta la probabilidad de otros resultados negativos, como el embarazo adolescente, deserción escolar, y también inhibe el desarrollo de habilidades no cognitivas que son importantes en el mercado laboral. ¿Ya? Redes de contacto. Hay un montón de estudios en distintas disciplinas que han analizado el efecto, más allá, digamos, del efecto cognitivo de estar inserto en un ambiente segregado en un colegio, barrios y colegios segregados. También estudiantes expuestos a altos niveles de segregación socioeconómica o racial tienen más bajos resultados en indicadores de participación y motivación. Y finalmente, estudiantes en escuelas integradas que tienen mayor diversidad socioeconómica tienden a elegir, y los estudios más recientes indican elegir universidades, barrios y lugares de trabajo más integrados, y transmiten esta mayor disposición a la diversidad a sus propios hijos. Entonces, la segregación tiene efectos muy negativos o nocivos, tanto en resultados académicos y cognitivos, como en resultados no cognitivos. Y por el contrario, la integración, tener acceso a escuelas y ambientes más integradas, tiene efectos más positivos, tanto en términos de sus actitudes y tolerancia hacia grupos socioeconómicos, religiones, etcétera, distintos, pero también los estudios más recientes que eso muestran que puede tener un efecto a lo largo de vida, incluso acceso a mejores trabajos. Ahora, ¿cuál es la motivación más específica de este trabajo? Porque en Chile hay bastante evidencia sobre la segregación. Y esta es una cita del diario Mercurio, el 11 de julio de 2013. No sé si alguien en esta pieza habrá escrito esto. Eso es un editorial y uno nunca sabe de dónde vienen los editoriales. Pero bueno, aquí dice, entre los países que participan en la prueba PISA, Chile es el que presenta las escuelas más segregadas socioeconómicamente, y se ha atribuido esto al financiamiento compartido aprobado en 1993 y vigente desde 1994. Sin embargo, afirma que la evidencia que al respecto ofrecen algunos estudios es de extremo débil. Extremo. Esa segregación parece más bien resultar de la elevada desigualdad de ingresos del país y de la significativa segregación residencial que caracteriza a la ciudad chilena. Entonces, en el fondo, el argumento aquí es, hay segregación, hay consenso sobre esta, pero la segregación es explicada por otros factores que no tienen que ver con el sistema educativo, particularmente en ese caso el financiamiento compartido.
Entonces, bueno, el objetivo de este proyecto, de este grupo de papers, más general, es determinar el rol que juega el diseño del sistema educativo, es decir, el sistema de School Choice que tenemos en Chile desde 81, por un lado, y las políticas públicas, entre ellos el financiamiento compartido, la ley subvención escolar preferencial, entre otros, en la segregación escolar. Específicamente, los papers, y los papers es un grupo de papers de un grupo de académicos interdisciplinarios que utilizan métodos y datos distintos, tratan de determinar, bueno, primero, si la elección escolar, School Choice, logra reducir el nivel de segregación como plantean algunos de sus defensores, o más bien la exacerba. O sea, hay un debate persistente en el mundo académico sobre el rol de School Choice y la elección escolar y segregación. Algunos argumentan que el School Choice debería reducir la segregación, porque si los barrios son segregados, la posibilidad de elegir una escuela afuera del barrio segregado debería reducir la segregación. Y otros argumentan que más bien los padres van a tomar decisiones que exacerban la segregación. Entonces, desde este punto, algunos de los papers analizan. Segundo, analizar si la segregación es simplemente segregación escolar, un reflejo de la segregación residencial, como afirma este editorial del Mercurio, o si el sistema educativo y las políticas educativas generan segregación adicional, se exacerban la segregación. Entonces, algunos de los papers tocan este tema. Tercero, estudiar si las preferencias por calidad de las familias de distintos niveles socioeconómicos, considerando juega un rol, el rol que juegan las barreras de entrada, es decir, si las familias están autosegregando, si familias tienen preferencias distintas por calidad y esto genera mayor segregación, o si las barreras del sistema escolar, la selección por parte de las escuelas, el financiamiento compartido, el precio, excluyen familias y esta genera mayor segregación. Cuatro, otro objetivo es medir la segregación escolar entre distintos grupos socioeconómicos y mirar su evolución en el tiempo. Ahí hay un paper bien innovativo que mira la segregación escolar en sectores medios y compara y mira cómo esto cambia en el tiempo y comparar la segregación escolar entre sectores altos y medios y bajos y el resto. O sea, es un trabajo muy interesante que vamos a presentar. Y finalmente, evaluar si la ley SEP, Subvención Escolar Preferencial, ha tenido efectos positivos en la integración de los estudiantes de distintos niveles socioeconómicos y en el cierre de la brecha de los aprendizajes. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, aquí tenemos los 4 papers. Yo voy a presentar un breve resumen de los papers, de los resultados, de la metodología, los datos de los resultados, el resultado principal de los papers, y luego los comentaristas van a comentar los papers, y luego, como decía Valentina, los autores de los papers van a poder tomar preguntas y discutir sus trabajos. Entonces, el primer paper es un trabajo por Humberto Santos y yo, que analiza los efectos de la segregación escolar, de la elección escolar en la segregación socioeconómica en Chile, y utilizamos datos georreferenciados. Aquí nosotros tratamos más específicamente de mirar cuánto incide la segregación residencial en la segregación escolar, comparado con el efecto de las políticas educativas y el sistema escolar. Nosotros lo que hacemos es específicamente comparamos la segregación actual en el sistema escolar con lo que existiría bajo un escenario contrafactual donde los estudiantes asisten a la escuela más cerca a su lugar de residencia. Lo que nosotros hicimos es georreferenciamos todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes en cuarto básico en Gran Santiago, y luego asignamos los estudiantes a la escuela más cercana a su casa, como un escenario contrafactual de lo que existe hoy en día. Si
y luego comparamos la segregación bajo este escenario con la segregación actual en el sistema. Y bueno, luego determinamos algunas características del sistema de elección escolar chileno que ayudan a explicar las diferencias entre ambos escenarios. En términos más simples, lo que buscamos responder en nuestro trabajo es la siguiente pregunta. ¿Logra la elección escolar reducir el nivel de segregación escolar como plantean sus defensores o más bien la exacerba? Aquí nosotros tratamos de analizar el efecto o cuánto incide el sistema escolar en la segregación escolar. Bueno, utilizamos distintos índices de segregación, Duncan y índices de exposición, que podemos discutir en más detalle en la discusión. Y bueno, yo expliqué un poco cómo construimos el escenario contrafactual. Utilizamos información georreferenciada de estudiantes de escuelas en Gran Santiago. Miramos estudiantes de cuarto básico en escuelas municipales y particulares subvencionadas. No teníamos datos de colegios pagados, que solo son 8 o 9% de la matrícula. Y simulamos un escenario donde los estudiantes asisten a la escuela más cerca de su casa. Entonces, la diferencia entre este nivel de segregación y el actual es lo que algunos en la literatura denominan segregación postresidencial. Y bueno, estudios similares que nosotros revisamos que utilizaron metodologías parecidas en algunos distritos escolares en los Estados Unidos, no hay mucha evidencia de este tipo, muestran que la elección efectivamente aumenta la segregación. Y nosotros voy a presentar solo dos resultados. El primer resultado es efectivamente encontramos que escuelas están más segregadas que los barrios. ¿Ya? Y aquí podemos mirar el índice de Duncan, que tiene una interpretación fácil, que significa qué porcentaje de alumnos tendríamos que mover para tener un sistema integrado. ¿Ya? Entonces, en el escenario actual tendríamos que mover casi la mitad de los estudiantes de sus escuelas a una escuela para lograr un sistema educacional integrado. Y bajo el escenario contrafactual, donde los estudiantes asisten a la escuela más cerca de su casa, tendríamos que mover menos estudiantes. O sea, el sistema sería bastante más integrado. Y bueno, eso es solamente otro índice de segregación que muestra que la exposición a alumnos de distintos niveles socioeconómicos sería más alto bajo el escenario contrafactual donde todos los alumnos asistieran a la escuela más cercana a su casa. Bueno, otra manera yo creo que más fácil aún de verlo es mirar cómo cambiaría la composición socioeconómica de distintos tipos de colegios en Chile. Todos acá sabemos que tenemos escuelas municipales, que es un poco más de un tercio de la matrícula en Santiago, y luego tenemos colegios particulares subvencionados, y aquí no incluimos pagados porque no teníamos la información. Entonces aquí dividimos colegios particulares subvencionados entre las dos categorías, con fines de lucro y sin fines de lucro. Alrededor de un tercio de los estudiantes en Santiago asisten a colegios con fines de lucro, y el resto de los particulares subvencionados sin fines de lucro. La gran mayoría de los sin fines de lucro son católicos, pero hay un número también de colegios evangélicos, no tanto en Santiago, y también de sin fines de lucro laicos, pero la gran mayoría son católicos. Entonces, primer resultado, aquí dividimos la matrícula en tres categorías: nivel socioeconómico bajo, nivel socioeconómico medio, nivel socioeconómico alto, y utilizamos la educación de los padres para definir estas categorías. Entonces, en el escenario actual, 40% de los estudiantes en una escuela municipal son nivel socioeconómico bajo. En un escenario contrafactual, baja a 29%. Solamente 20% de los alumnos hoy día en una escuela municipal son de nivel socioeconómico alto. Esto subiría a 30%. Entonces uno ve que las escuelas municipales son bastante más pobres, la composición socioeconómica, que el barrio donde están ubicados. Curiosamente, este resultado nos sorprendió bastante con todo el debate sobre el lucro en Chile. Los colegios con fines de lucro cambian poco. Ellos son mucho más parecidos
al barrio donde están ubicados. ¿Ya? Básicamente se mantendría el porcentaje de alumnos de sectores medios, aumentaría 3 puntos el sector socioeconómico bajo y se mantendría más o menos el porcentaje de alumnos de nivel socioeconómico alto. Pocos cambios ocurren en colegios con fines de lucro, ¿sí? Bajo un escenario contrafactual. En cambio, los sin fines de lucro, nosotros encontramos en ese sector más segregado justamente igual que el municipal. El municipal es más pobre que el barrio y los colegios sin fines de lucro, mayormente católicos, son más ricos que el barrio. Y vamos a mostrar por qué en un minuto. Ellos tienen solamente actualmente 15% de alumnos de nivel socioeconómico bajo, sube a 26%, ¿sí? Bajo escenario contrafactual. Sector medio también sube 5 puntos y hoy en día la mitad de sus alumnos provienen de familias de nivel socioeconómico más alto, es decir, que sus padres tienen educación superior. Esto cae a 34% bajo escenario contrafactual. Este resultado nos sorprendió bastante. Ahora, para terminar, yo dije 2 resultados, voy a mostrar 3, pero son todos relacionados, porque tratamos de entender cuáles son las razones que explican estos resultados. Encontramos que es bastante claro, aquí nos aclara por qué encontramos estas diferencias. Primero, ¿por qué los colegios municipales tienden a ser más pobres que el barrio donde están insertos? Primero, porque no tienen barreras de entrada. Aquí nosotros analizamos 2 barreras de entrada, el precio y la selectividad del colegio. Casi todos los colegios municipales son gratuitos, en básica son todos gratuitos por ley, y solamente 5% de ellos son selectivos. Es decir, aquí tenemos 4 categorías: baja selectividad, bajo precio; alta selectividad, bajo precio; baja selectividad, alto precio; y alta selectividad, alto precio. Los municipales son todos no selectivos y gratuitos, no tienen barreras de entrada. Los con fines de lucro, unos 44%, también son gratuitos y baja selectividad, y los sin fines de lucro solo 17%. Entonces aquí hay distintas barreras de entrada entre los 3 sectores. Al mismo tiempo, los con fines de lucro, hay uno de 4 de ellos cobran altos precios, pero en el fondo puedes entrar si puedes pagar. Un cuarto de ellos cobran, pero no son selectivos si las familias pueden pagar, no hay procesos de selección. Sin fines de lucro casi no existen estos. Los sin fines de lucro en su gran mayoría son muy selectivos. Casi 80% son colegios que tienen procesos de selección rigurosa, entrevistas, exámenes de admisión. Todo es ilegal hoy en día bajo la Ley General de Educación, pero todavía persisten en el sistema escolar estos procesos de selección. Entonces, 80% de los sin fines de lucro son selectivos, 24% de los con fines de lucro. Y finalmente, casi la mitad de los sin fines de lucro son selectivos y cobran altos precios. Entonces, las barreras de entrada, nosotros concluimos que las barreras de entrada en el sector sin fines de lucro explican la mayor segregación que tienen, que el barrio, tienen menor nivel socioeconómico que el barrio donde están ubicados. Y el municipal al contrario, y el con fines de lucro, uno refleja más bien el nivel socioeconómico del barrio. Bueno, el segundo trabajo es un trabajo por los sociólogos Carolina Flores y Alejandro Carrasco. Analiza las desigualdad o igualdad de oportunidades para elegir una escuela. Miren las preferencias, libertad de elección y segregación escolar. Este trabajo yo creo que es fascinante, en mi opinión todos son fascinantes, pero este trabajo particularmente yo creo que es muy interesante. Lo que ellos hacen es tratan de entender hasta qué punto las preferencias de los padres están dominadas por el atributo de rendimiento. Es decir, si padres de distintos niveles socioeconómicos tienen distintas preferencias por calidad.
Porque estudios anteriores sugieren que los padres deciden en consideración a otros elementos, no toman en cuenta la calidad. Algunos argumentan que la composición, muestran estudios anteriores que la composición social influye en las decisiones. Otros muestran que la distancia es el factor principal que los padres toman en cuenta a la hora de elegir un colegio. Y otro estudio por Dagmar, más reciente, muestra que el precio es el factor que más influye a la hora de tomar una decisión. Entonces, el objetivo de este estudio es analizar cómo dichas preferencias están influidas por las barreras de entrada a la libre elección, ¿ya? Al school choice. Aquí vamos a explicar en más detalle. En la metodología lo que utilizan es una encuesta de 770 padres en la región metropolitana, y lo interesante y novedoso de este estudio es una encuesta preelección. Los otros estudios que citan antes miran las decisiones después de que las familias ya hayan tomado la decisión. Aquí ellos están analizando, entrevistando padres cuando están en el proceso de tomar una decisión. No han matriculado todavía a su hijo en una escuela básica. Entonces, los encuestados identifican todos los establecimientos considerados. Lo que ellos hacen también, que es bien interesante, es analizan el choice set, el set de opciones que consideran las familias antes de tomar la decisión. De elegir. Entonces, analizan qué opciones están considerando las familias. Los datos permiten observar las preferencias no interferidas por elecciones anteriores ni por las acciones selectivas de los establecimientos. En ese sentido, este estudio logra entrar realmente en entender mejor las elecciones. Y el resultado es muy claro. Después de controlar por las barreras de entrada, por las barreras de entrada, ojalá me dé 5 minutos más, porque si no voy a alcanzar a explicar. Encuentran que las preferencias de las familias son similares. Es decir, espero que lo diga bien, que me están mirando los autores ahora, pero espero que lo interprete bien. Que no hay diferencias en preferencias en las familias. Es decir, todas las familias quieren el mejor colegio para sus hijos, pero las barreras de entrada que tiene el sistema escolar, particularmente lo que ellos analizan acá es financiamiento compartido, impiden que las familias puedan construir el set de opciones que ellos les gustaría tener. Ellos se autoexcluyen de ciertos colegios por las barreras de entrada, particularmente financiamiento compartido. Entonces, todos los padres quieren alta calidad, mejor CIMSE, pero la barrera de entrada, ellos mismos autoexcluyen de ciertas posibilidades por las barreras de entrada en el sistema escolar, particularmente aquí ellos analizan el financiamiento compartido. Ahora vamos este trabajo por Juan Pablo Valenzuela, Cristóbal y Gabriela, también es muy novedoso y creo que muy interesante. Analizan la segregación y polarización, que voy a dejar que los autores expliquen bien la polarización después, que es un concepto nuevo e interesante, en los grupos medios, porque hasta ahora la mayoría de los estudios sobre segregación se han concentrado en segregación de grupos más vulnerables o de la élite. Entonces aquí nosotros, ellos en su estudio analizan la segregación de los grupos socioeconómicos medios. Entonces su paper busca responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo ha evolucionado la segregación y polarización socioeconómica y académica de los grupos medios en Chile en los últimos años? 2. Esta evolución es diferenciada por el nivel escolar, por grado escolar y por la dependencia de las escuelas. Y 3, en el periodo de implementación de la ley CEP, ¿se están revirtiendo estos procesos? Porque CEP pretende compensar por CEP, la ley de subvención escolar preferencial, entrega más recursos a las escuelas según la vulnerabilidad de los estudiantes que ellos matriculan. Hoy en día creo que es casi doble, Silvia, ¿no? ¿Es doble ahora?
la ley SEP comparado con la subvención base? Es casi doble. Claro. Bueno, es 60%, por eso, mayor que la subvención base. Bueno, 70%, ok. Entonces, uno de los objetivos de la ley SEP, por cierto, es compensar a las escuelas por los costos adicionales que implica educar alumnos de mayor vulnerabilidad social, y también se espera otro objetivo, no necesariamente objetivo de la ley, pero se espera también que podría dar más incentivos a las escuelas de atender alumnos de nivel socioeconómico menor. Entonces, un segundo objetivo del estudio de ellos es ver esto. Bueno, ellos utilizan un índice de diseminabilidad, disculpen mi castellano en esta palabra, pero me cuesta decirlo, por centiles. Cuando yo hago las láminas para mis slides, nunca pongo palabras que no sé decir, entonces esta lámina no puse. ¿Cómo se pronuncia? Diseminabilidad. Ya, ¿cómo se lee para ti? Dissimilarity. Nivel socioeconómico y resultados, miran el nivel socioeconómico y también miran la segregación por resultados académicos en matemática en cuarto básico para los años 99, 2007 y 2011, y utilizan el índice entre distintos grupos y analizan particularmente el foco de este estudio, que es muy novedoso, que miran grupos medios para distintos niveles y separado por la dependencia de la escuela entre los años, entre estos años, 99, 2007 y 2011. Entonces, eso es un resumen. Hay muchos resultados fascinantes en este paper que después podemos discutir, pero eso es un resumen de los resultados principales. Uno, encuentran una creciente segregación y polarización de los grupos socioeconómicos medios comparado con grupos de nivel socioeconómico alto, y se observa este resultado desde los primeros años de escolaridad y crece en el tiempo. Se ha aumentado la segregación socioeconómica de sectores medios comparado con altos. También encuentran una extrema segregación social en grupos de nivel socioeconómico alto comparado con medios y bajos. En general, una extrema segregación cuando miramos solamente el grupo más bien de estudiantes de más elite. Después, tercero, desde la implementación de SEP se observa una reducción de la segregación por nivel socioeconómico entre los grupos vulnerables y grupos medios, aunque no era necesariamente el objetivo del estudio. Ellos encuentran esto particularmente en escuelas subvencionadas. Entonces, una reducción leve de la segregación de grupos vulnerables y medios, pero solamente en escuelas particulares subvencionadas. Entonces, yo creo que este paper es un gran aporte al debate porque mira un grupo que hasta ahora no se ha mirado, que es el nivel socioeconómico medio, que también es un grupo bastante vulnerable por la movilidad entre la pobreza, fuera de la pobreza. Hay algunos estudios de Dante Contreras y otros que muestran la vulnerabilidad de los sectores medios. Entonces, yo creo que es un aporte importante en ese sentido. Y finalmente, last but not least, que yo creo que es un paper muy importante e interesante, con resultados interesantes y novedosos sobre los efectos de la ley SEP en igualar los resultados educativos, en la reducción de la brecha en los aprendizajes, en la equidad, por Alejandra Misala y Florencia Torch. Este artículo busca responder las siguientes preguntas. Primero, ¿es el efecto de ingresar a SEP heterogéneo para establecimientos de distintos niveles socioeconómicos? La primera hipótesis, si el efecto beneficia a los establecimientos que atienden alumnos de bajos nivel socioeconómico, sugiriendo que el impacto en la igualación de resultados educacionales. La hipótesis 2 es si el efecto beneficia a todos los establecimientos educacionales por igual o beneficia a los establecimientos de mayor nivel socioeconómico, sugiriendo limitaciones en la reducción de las brechas. El objetivo principal de la ley SEP era cerrar las brechas
y dar los suficientes recursos y apoyo a las escuelas que atienden a los alumnos más vulnerables, compensando las diferencias en costos que implica, complica educar a grupos más pobres. Entonces, y segundo es, ¿cuál es el efecto CEP según los años de exposición del programa? Los colegios tienen distintos años en el programa, algunos entraron el primer año, otros esperaron 1, 2, 3 años para entrar, entonces ellos quieren mirar la exposición, en cuánto tiempo llevan en el programa y para lograr ver un efecto. Entonces la hipótesis es, colegios necesitan tiempo para usar bien los recursos y mejorar los procesos de enseñanza. Ellos utilizan un modelo de efectos fijos a nivel de escuela y años. Ahora, el análisis ellos restringen a escuelas particulares subvencionadas por dos razones. Primero, la mayoría de las escuelas municipales, más de 95% parece, entraron en CEP en el primer año. En cambio, en el caso de particular subvencionado es más heterogéneo. No todos entraron en el primer año, algunos entraron primero, segundo y tercer año. Entonces, ellos solamente enfocan su investigación en este sector. En los años 2006 y 2007 actúan como control. La única variación usada para identificar el efecto CEP es la variación a través del tiempo al interior de cada escuela, eso que le permite los efectos fijos. Los datos que utilizan provienen del panel CIMSE, cuarto básico, 2006-2011 y los datos administrativos del Ministerio de Educación. Entonces, el resultado está súper claro e incluso es más pronunciado en matemática que me estaba mostrando Alejandra antes de la presentación, que encuentra un efecto positivo en CEP, en CIMSE, especialmente en escuelas particulares subvencionadas bajo nivel socioeconómico. Este gráfico lo ilustra claramente. Aquí son quintiles, esos quintil 1, 2, 3 a 5. Y esto es el efecto en año 1, un año después de estar en CEP, 2 años después de estar en CEP y 3 años. Entonces uno aquí primero ve la tendencia. El efecto es mucho más pronunciado en calidad en el sector socioeconómico bajo. Luego en quintil 2, luego en 3 y luego en quintiles 4 y 5 no se observa un efecto. Y el efecto esto es el efecto en lenguaje, que son 20 puntos después de 3 años, que muestra que en realidad el efecto después del primer año y segundo año son 7 puntos y luego son 20 puntos. En matemática el efecto es aún mayor, creo que son 25 puntos. 25 puntos es una media deviación estándar, que es un efecto muy importante, muy significativo. Uno ve un efecto menor en el quintil 2, que son unos 13 puntos. En matemática también es más que 15 puntos. Y luego en el tercer quintil ya los efectos son menores y luego cuarto y quinto son. Entonces, ellos encuentran un resultado que es importante para la política pública, que se está cumpliendo, que tiene un efecto importante en la reducción de las brechas socioeconómicas, sobre todo un efecto en la equidad y en los resultados del 20% de escuelas y estudiantes más pobres. Entonces, esa es mi última lámina. ¿Cuáles son las conclusiones generales? Primero, que las escuelas son más segregadas que los barrios. La concentración de estudiantes de nivel socioeconómico no es un mero reflejo de la segregación residencial. 2, las preferencias por calidad de padres de distinto nivel socioeconómico son similares una vez que se consideran las barreras de elección que enfrentan, especialmente los cobros. La segregación no está explicada totalmente por el lado de la demanda. Eso es el resultado principal del estudio de Carolina y Alejandro. 3, hay una creciente segregación y polarización de los grupos de nivel socioeconómico medio con respecto a los grupos de nivel socioeconómico alto. La segregación ha tenido a agudizarse en el tiempo. Y finalmente, la evidencia de la ley CEP ha tenido impactos positivos. Ellos en la integración que el estudio de Juan Pablo y sus colegas muestran, a lo menos en el sector particular subvencionado,
y el estudio de Alejandra y Florencia en la equidad. Ha tenido un mayor impacto en las escuelas de menor nivel socioeconómico. Bueno, estos son los resultados principales y luego invitamos a los comentaristas a venir a escuchar sus comentarios. Muchas gracias.